Como lo vimos anteriormente, Standard & Poor's subió la calificación de riesgo a Chile, destacando el crecimiento económico y la solidez de la política fiscal. Un buen término de año para el país, que además ha recibido positivas proyecciones de los organismos internacionales en las últimas semanas. Pero, ¿qué significa y en qué se traduce todo esto? Para conversarlo estamos con el economista Alejandro Moureira. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Cómo podemos, entre comillas, bajar la noticia de Standard & Poor's, que harto revuelo ha causado y que finalmente nos tiene con la mejor nota de Latinoamérica y de los países emergentes? A ver, primero que nada, es una noticia, yo creo que inesperada. Yo creo que muchas de estas cosas, o muchas de las cifras económicas y los sucesos económicos nos han estado pasando sin que nos diéramos cuenta, y esta es una de ellas, que viene a respaldar lo bien que está la economía chilena. O sea, en otras palabras, están diciendo que en el concierto internacional nuestra economía, la verdad, que está bastante bien, y que nuestros bonos, o sea, los bonos que se están emitiendo en Chile, se van a pagar, digamos, o sea, en otras palabras, ahora tienen mayor probabilidad de pago aún, ¿no es cierto? Ya si ya tenían una buena, ahora tienen una mucho mejor. O sea, tasas más bajas, básicamente. Toda nuestra deuda va a ser a tasa menor, la deuda de la empresa y del país. Si lo llevamos nosotros a lo que tiene que ver con la competitividad del mercado, definitivamente esto implica, ¿no es cierto?, que inversionistas van a querer los bonos, digamos, made in Chile, y con ello, ¿no es cierto?, vamos a tener una baja de tasa y mayor competitividad en el sector bancario para el próximo año. ¿Se traduce esto en algo para nosotros las personas? Sí, debiera haber una baja de las tasas de interés por parte de los bancos, digamos, hacia las personas, digamos, al tratar de captar ahora lo que no van a poder captar en el segmento de las empresas. O sea, hay que pensar que hoy día las empresas van a decidir un endeudamiento no bancario, o sea, vía emisión de bonos, ya que hay, ¿no es cierto?, una mejor clasificación. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos pensar que los bancos van a tratar de captar mayor cantidad de ingresos por el lado, ¿no es cierto?, de las personas. Y eso le da eventualmente mayor competitividad a la industria, o mayor competencia, mejor dicho, a la industria, y eso, menores tasas. Menores tasas de interés. ¿Qué espera usted para el año 2013? Este año 2012 se pronosticaba que fuera bueno, fue mejor de lo proyectado. Este 2013, ¿qué cree usted que va a pasar con la economía local? A ver, creo que va a ser mucho mejor de lo que se espera. Yo creo que hay dos elementos que hay que tener en consideración. El primero, que va a ser un año de elecciones, y aquí, disculpa por mezclar un poco la política con la economía, pero se relaciona a través del gasto fiscal. O sea, yo creo que va a haber un aumento del gasto fiscal, ¿no es cierto?, típico año, ¿no es cierto?, de elecciones, y por otro lado, no veo razones... O sea, ¿mayor inflación, por lo tanto? No necesariamente. Ya. Pues la inflación, o sea, creo que va a venir por otro lado. Pero junto con el gasto fiscal, también hay que tener en consideración que no veo razones para que la inversión internacional, que ha sido la explicación del crecimiento que hemos tenido este año, pare para el próximo. De hecho, con la clasificación de Standard & Poor's y otros, vemos, ¿no es cierto?, que las inversiones internacionales debieran seguir llegando a nuestro país. Entonces, ambos dos elementos debieran darnos un mayor crecimiento, incluso el que espera el Banco Central, por un lado. La inflación, yo creo que va a venir por el lado de las materias primas, que fue el dolor de cabeza hace un par de años atrás. Este año, por suerte, ha estado controlado, pero en la medida que Europa vaya mejorando, Asia vaya mejorando, vamos a volver a tener, digamos, esta presión inflacionaria en las materias primas. O sea, usted se refiere, por ejemplo, que va a subir el petróleo, por ende, toda la cadena que esto trae. Exacto. Y el petróleo y los alimentos, ojo, que son dos elementos que nos han tenido complicados los últimos años. Claro. Uno de los grandes riesgos que esta última parte del año, sobre todo, a pesar de que venía desde principio de año, se ha advertido para la economía chilena, es este boom inmobiliario. Muchos hablan de la burbuja inmobiliaria. ¿Cómo lo ve usted ese tema? A ver, no veo que haya una burbuja. A ver, primero que nada me voy a poner aquí el birrete de docente y voy a decir lo siguiente. Cuando tú tienes una burbuja, primero que nada es porque es impredecible. O sea, es algo que de repente sucede y tú no sabes por qué, y ex post tú la puedes analizar. O sea, tú sabes que los economistas somos muy buenos para explicar las cosas después de que sucedieron y no antes. Entonces, la verdad que si nosotros estamos hablando de burbuja inmobiliaria desde ahora, por ende ya no lo es por definición. Ahora, lo que sí podríamos hablar, que hay un sobreprecio, podría ser, ¿no es cierto?, y en base a una serie de variables que también son, digamos, conocidas, estudiables, etcétera, etcétera, que explican el fenómeno. Entonces, desde ese punto de vista, no me cabe la menor duda que, o sea, de hecho, yo parto de la base que los precios de los bienes inmobiliarios están dentro de mercado, digamos, tienen un pequeño sobreprecio, pero no es nada como para alarmarse. Mira, voy a dar un ejemplo. Si tú tienes una vivienda de 100 millones y te dicen que va a caer 20% su precio, cae 80 millones. La pregunta es si eso es un crash financiero. No lo creo. Segundo, o sea, cuando nosotros vemos otros crashes que han sucedido, por ejemplo, hablamos de pérdida 50-70% del valor. Tú tienes una casa de 100 millones y el día de mañana vale 30. Y la pregunta es, ¿está esa posibilidad o la probabilidad de que eso suceda en nuestro país? Y yo lo veo muy lejano. Lo que pasa es que se habla del crash cuando cae tanto el precio del valor de la vivienda, pero también cuando este boom inmobiliario o la compra de vivienda en general es con mucha deuda. Y en Chile ya sabemos que es cerca de un 80 o un 85%. ¿Usted ve que ese es un riesgo? Sí, a ver, en nuestro país hace tiempo que estamos con un problema con el tema de la deuda,
A ver, tenemos varios efectos. Primero que nada, el efecto de la polar, que dejó una especie de caja de Pandora, que si bien se controla, se sabe cuánto las empresas de retail, digamos, cuántos son los montos totales que se les debe, y también el comportamiento de ese monto global, no se sabe qué hay dentro de esa caja. Entonces, desde ese punto de vista, ahí tenemos un riesgo que, obviamente, cuando nosotros lo empezamos a traspasar al tema de vivienda, nos topamos con este sobreprecio. O sea, sobreendeudamiento, más bien. Sí, sobreendeudamiento, sí. Vale la pena decir que en otras palabras tenemos un problema de deuda, donde creo que hay que empezar a traspasar digamos, esta liquidez que hay en el sistema financiero hacia las personas. Uh-huh. Sí. Bueno, muchos hablan de hecho que uno de los grandes riesgos para el próximo año para nuestro país es el déficit de cuenta corriente, y esto es privado y público también. ¿Usted lo ve así? Sí, definitivamente. Yo creo que, a ver, han habido cambios, como por ejemplo la reforma tributaria, propiamente tal, que hace difícil calcular cuánto va a ser, digamos, lo que va a ingresar. O sea, hay nuevas variables que hacen más difícil calcular una tendencia histórica. Segundo, también, por ser año eleccionario, no me cabe la menor duda que, digamos, que ahora sí van a venir, digamos, grandes proyectos, cosas por el estilo. Sí. Uh-huh. ¿Cuál para usted cree que, hablando ya de estas amenazas o no amenazas, estos riesgos finalmente que tiene la economía chilena, va a ser el driver que se llama, o sea, el conductor de la economía nacional el próximo año? Este año, teniendo en cuenta que fue el consumo o la demanda interna más bien. Yo creo que va a ser una mezcla entre la inversión internacional y el gasto fiscal. O sea, de eso no me cabe duda, con una pequeña desaceleración en el consumo. ¿Usted no tiene miedo, por lo tanto, de que la inversión internacional se pare, entre comillas, como mucho se ha advertido debido a la judicialización de proyectos energéticos, debido a que vamos eventualmente a tener problemas energéticos más adelante, a que muchos hablan que hay cambios en las reglas del juego, etcétera? ¿Usted no ve un riesgo ahí? No, eso, a ver, ahí estamos hablando de un riesgo focalizado en un sector, que es el sector energía, donde vale la pena, digamos, que se haga un debate en serio, pero aparte de eso, la verdad que hay otros sectores en nuestra economía que son muy atractivos, y digamos, hay que agregar a ello también, digamos, el MILA, que permite a las empresas, por ejemplo, gestionar a otras compañías o comprarse a otras compañías en Perú y en Colombia desde Chile, y considerando que Perú y Colombia han crecido y tienen una estabilidad hoy día mejor que la de nosotros. O sea, nosotros tenemos más historial, pero ellos la verdad que están con bastante fuerza. Entonces, ¿qué mejor que venir a Chile y usar a Chile, ¿no es cierto?, como el país para gestionar esas compras y la administración de compañías internacionales. Uh-huh. Chile es plataforma financiera, ¿no? Definitivamente. Alejandro, muchas gracias por esta conversación aquí en Agenda Económica. Gracias a ti. Con esta entrevista, entonces, terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.